esta es tu guía completa para principiantes sobre cómo invertir en 2024. Y es que invertir puede generarte fácilmente millones de pesos durante tu vida. Por ejemplo, solo ahorrando 1,000 pesos al mes es juntar 480,000 pesos a lo largo de 40 años. Pero invertir esos mismos 1,000 pesos al mes es tener aproximadamente 3.1 millones de pesos después del mismo periodo de tiempo. O tan solo invertir puede ayudarte a que tu dinero no vaya perdiendo valor conforme pasa el tiempo. Y es que en los 31 años que han pasado desde que nacieron los nuevos pesos en 1993 en México, los viejos pesos antes traían 3 ceros adicionales, el peso ha perdido 92% de su valor debido a la inflación, ese fenómeno que hace que las cosas cada vez sean más caras. Esto quiere decir que si tú hubieras tenido 100,000 nuevos pesos en 1993, hoy seguirías teniendo los mismos 100,000 pesos, pero solo te alcanzarían para el equivalente de 8,000 pesos en 1993. Sí, esto suena difícil de creer que 100,000 pesos en 31 años ahora valen el equivalente a solo 8,000 pesos. Tan solo piensa que en el 93 un gansito costaba solo 1.50, hoy ronda más bien los 20 pesos. Por el otro lado, de haber invertido esos mismos 100,000 pesos en la opción con menos riesgo en México, de la que vamos a hablar en este video, hoy tendrías aproximadamente 2.5 millones de pesos. Vaya diferencia. Entonces, para que empieces a invertir tu dinero este 2024, en este video veremos algunos conceptos básicos de las inversiones, veremos también qué debes de hacer antes de invertir y, claro, veremos cómo invertir y poner a trabajar tu dinero. Empecemos por el principio hablando de cómo con tus inversiones puedes generar ingresos de 3 maneras diferentes: a través de intereses, a través de rentas o a través de ganancias de capital. Los intereses son los pagos periódicos, ya sea diarios, semanales, mensuales, a veces semestrales o incluso anuales, de un préstamo. La tasa de interés suele conocerse desde el momento en que haces la inversión o das ese préstamo y suele estar expresada en términos anuales. Por ejemplo, si inviertes 10,000 pesos a 10% anual, esos son 1,000 al año. Pero si el pago es semestral, recibirías 500 pesos cada semestre. Las rentas son similares en el hecho de que son periódicas, usualmente se depositan cada trimestre, pero en este caso no necesariamente sabemos de cuánto va a ser la renta todos los trimestres porque esta podría variar. Además, en el caso de la renta no estamos recibiendo pagos por haber prestado dinero, sino pagos porque somos dueños de alguna propiedad, de alguna inversión. Finalmente, las ganancias de capital ocurren cuando nosotros vendemos una inversión más cara de cómo la compramos. Total, que esos son los 3 tipos de ingreso que una inversión puede generar. Ya que los conoces, ahora debemos de ver los 4 diferentes tipos de inversión, cada uno de los cuales además puede generar uno o varios tipos de ingresos. El primer tipo de inversión es la deuda, que es prestarle dinero sea a una persona, a un banco, a una empresa, incluso al gobierno de una ciudad, un estado o de un país completo. Este tipo de inversión genera ingresos por intereses y usualmente tiene una vigencia. Por ejemplo, un gobierno podría ofrecerte 10% anual durante 10 años con pagos semestrales con tal de que le prestes dinero. Entonces, si tú le prestas 10,000 pesos, durante 10 años te pagaría 500 pesos semestrales. Y al final te regresaría los 10,000 pesos originales que tú le prestaste. El segundo tipo de inversión son los bienes raíces, que es ser dueños de un inmueble o al menos de una parte de este. Este tipo de inversión, como te podrás imaginar, genera rentas que normalmente se depositan sea de forma mensual o trimestral, pero también puede generar ingresos de ganancias de capital si eventualmente vendes ese inmueble o la parte que te corresponde a un precio más alto del que pagaste originalmente. De una vez te adelanto que hay varias herramientas de las que vamos a hablar en este video para que puedas invertir en bienes raíces sin necesidad de desembolsar millones y millones de pesos, que sería necesario si quieres comprar un inmueble completo. De hecho, estas herramientas de las que hablaremos te permiten invertir en bienes raíces desde solamente 5 pesos. Pero con este tipo de inversión no hay vigencia. Mientras tú mantengas la propiedad, puedes seguir generando las rentas. Ahora, el tercer tipo de inversión son las acciones, en donde compras partes de una o de varias empresas.
Este tipo de inversión también genera rentas, así como los bienes raíces, pero en el caso de las acciones más bien se denominan dividendos. Y estos suelen recibirse de forma trimestral solamente si las empresas van a repartir sus utilidades a los inversionistas. Hay empresas que deciden no repartir utilidades y más bien reinvertir en el negocio para que esto tenga un mayor potencial de crecimiento en el futuro. Pero además de estos dividendos o rentas, las acciones también pueden generar ingresos por ganancias de capital de nuevo si eventualmente vendes tus acciones más caras de lo que las compraste. De una vez te advierto que cuando se trata de acciones es importante no poner todos tus huevos en una sola canasta, sino más bien diversificar. Comprar acciones de varias empresas para no depender de solamente una o dos. Más adelante en el video te voy a contar de algunas herramientas financieras que hacen esta compra diversificada bastante sencilla. Aunque también con esta inversión, como con los bienes raíces, no hay vigencia. Mientras tú mantengas la propiedad de las acciones, puedes seguir generando esos dividendos, de nuevo, si es que la empresa los reparte, y eventualmente tus ganancias de capital si vendes esas acciones más caras. Finalmente, el cuarto tipo de inversiones son las inversiones alternativas, que ya engloba a todas las demás, como las inversiones en criptomonedas o las inversiones en materias primas como el oro o la plata, o inversiones en arte, etcétera, etcétera. Este tipo de inversión genera ingresos por ganancias de capital, lógicamente de nuevo si es que en el futuro vendes más caro de cuando lo compraste, y suelen requerir de conocimientos más específicos, al contrario de las tres opciones anteriores que te mencioné, que no requieren de conocimientos avanzados en lo absoluto. Por eso en este video no voy a cubrir estas inversiones alternativas, aunque sí te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video que tengo sobre cómo invertir en criptomonedas. Si eso te interesa, lo puedes abrir en una nueva pestaña para que lo veas cuando este video termine. Pero el chiste es que cualquiera de estos cuatro tipos de inversión te puede generar ingresos de una o de otra forma. Y de una o de otra forma eso es dinero adicional para ti. Pero hay algo muy importante que debes de tener en cuenta si quieres maximizar tus inversiones. Y eso es el interés compuesto, que a pesar de su nombre se refiere a cualquier tipo de ingreso, no solamente al ingreso por intereses. Y es que por sí solas, cualquiera de estas inversiones, estos tipos de inversiones que te he mencionado, solamente generan interés simple. Para generar interés compuesto, debes reinvertir los ingresos, reinvertir cualquier ganancia. Por un lado, entonces tienes interés simple, en el que te gastas las ganancias, y por el otro lado el interés compuesto en el que esas ganancias las reinviertes. Por ejemplo, una inversión en deuda que te pague 10% anual durante 20 años, te paga, como ya vimos, 1,000 pesos cada año, que podría dividirse en 500 cada semestre o 250 cada trimestre, por ejemplo. Pero si esos 1,000 pesos al año los gastas, al final de los 20 años habrás gastado en total 20,000 pesos y recibes tus 10,000 pesos originales de regreso. Habrías convertido 10,000 en 30,000 pesos. Pero si esos 1,000 pesos de ingreso más bien decides reinvertirlos, para el segundo año ya no solamente tienes invertidos los 10,000 originales, sino ahora 11,000, que ahora de intereses no solamente generan 1,000, sino 1,100. Y para el tercer año ya no solamente tienes 11,000, sino 12,100 pesos invertidos, que ahora generan 1,210 pesos de interés, y así sucesivamente. Después de 20 años, habrías convertido 10,000 en 67,275 pesos, más del doble que con interés simple. Y entre mayor sea el plazo de tu inversión, el poder del interés compuesto es mucho mayor. Por ejemplo, a 40 años con interés simple, este ejemplo te habría generado 1,000 pesos cada año para un total de 40,000, más los 10,000 originales, habrías convertido 10,000 en 50,000 pesos. Pero con interés compuesto, tus 10,000 originales se hubieran convertido en 450,000 pesos. 9 veces más. No hay nada de malo con generar solamente interés simple si tu objetivo al invertir es complementar tus ingresos, que tus inversiones generen ingresos y eso te lo vayas gastando. Pero si tu objetivo más bien es crecer tu patrimonio para quizás eventualmente en tu retiro depender solamente de tus inversiones, entonces necesitas generar interés compuesto para que, como vimos, tu patrimonio realmente crezca muchísimo más rápido. Ahora, no porque cualquiera de estos 4 tipos de inversión genere interés compuesto, significa que no importa cuál elijas para invertir. Cada uno de estos tipos de inversiones genera ingresos de diferente tamaño a cambio de riesgos diferentes. Porque, eso sí, debes entender, no importa qué inversión hagas, todas
cargan al menos un poco de riesgo. Por ejemplo, la deuda carga el riesgo de que la persona o la entidad a la que le prestaste dinero quiebre y te deje de pagar. Claro, es más riesgoso que Juanito Pérez te deje de pagar a que lo haga un banco. Y a su vez, es más riesgoso que un banco te deje de pagar a que te deje de pagar un país completo como México. Por eso, de prestarle dinero a Juanito Pérez debes de pedir un interés más alto a cambio del riesgo adicional que estás corriendo. Por el otro lado, los bienes raíces también traen su propio riesgo de impago, de que los inquilinos dejen de pagar la renta, pero además tienen un riesgo adicional de que el valor de las propiedades baje. Y finalmente, las acciones cargan el riesgo de que su valor baje o que incluso el negocio quiebre y el valor se vaya completamente hasta cero. Por eso es que en general las acciones son más riesgosas que los bienes raíces, los que a su vez son más riesgosos que la deuda. Para entender esto perfectamente lo puedes imaginar de la siguiente manera. Piensa que tú le prestas dinero a Apple durante 2 años. Y que durante esos 2 años Apple te va a pagar 5% de interés y después te va a regresar tu dinero. Pero además, no solamente le prestas dinero a Apple, sino que Apple te está rentando unas oficinas que tienes. Y además, has comprado acciones de Apple. Estás invirtiendo en Apple de 3 maneras diferentes. Esto es solamente un ejemplo. No creo que Apple requiera de rentarnos oficinas. Pero en 2 años es muy improbable que Apple deje de pagar sus deudas, sobre todo si solamente 5% de interés. Entonces las deudas son la menor cantidad de riesgo. Y seguramente Apple te va a pagar ese 5%, incluso independientemente de si su negocio sigue bien o si su negocio empieza a decaer. De las oficinas quizás haya un poco de riesgo adicional, porque podría suceder que o a Apple le empieza a ir mal y decide ya no rentarte, o simplemente decide mudarse o dejar de pedir que sus empleados vayan presencialmente a la oficina. Pero mientras te siga rentando, independientemente de cómo vaya su negocio, si bien o mal, Apple podría seguirte pagando las rentas. Y en cualquier caso, si Apple se muda o ya no te va a seguir rentando, tus oficinas siguen siendo tus oficinas y podrías buscar a otro inquilino. Las acciones, por el otro lado, dependen completamente de cómo le vaya a Apple en su negocio. Pueden subir si a Apple le va muy bien en sus negocios o pueden bajar incluso hasta cero si a Apple le va mal. Claro, esta inversión en acciones no tiene límite. Los intereses, Apple te va a pagar el 5% que te prometió, así le vaya muy bien o le vaya muy mal. La renta, si acaso se la puedes subir cada año con la inflación, pero Apple no te va a pagar más solamente porque le empieza a ir mejor. Las acciones sí pueden subir y subir sin un límite si a Apple le empieza a ir muy bien. Aunque también sus acciones pueden bajar y bajar sin un límite si a Apple empieza a ir mal. Por estos diferentes tipos de riesgo entre la deuda y los bienes raíces y las acciones, es que cuando tú crees tu plan de inversión, lo principal que debes de tener en cuenta es qué porcentaje vas a destinar a cada uno de estos 3 tipos de inversión. ¿Qué deuda o qué bienes raíces o qué acciones es secundario? Lo principal es decidir este plan, de qué porcentaje vas a destinar a cada uno de estos 3 tipos de inversión. Por ejemplo, un plan con una distribución 80% en deuda y 20% en bienes raíces carga muy poco riesgo y es ideal para objetivos de unos cuantos años. Pero una distribución de 80% en acciones y 20% en deuda carga mucho riesgo y solamente es ideal para planes objetivos de muy largo plazo, por ejemplo de 1, 2, 3 o 4 décadas. Por eso, ahora que tienes estas bases de cómo invertir, lo siguiente que debes de hacer es contestar cuál es tu objetivo de inversión. Y sabiendo esto, sabrás qué riesgo debes tomar. Para definir este objetivo de inversión, entonces, lo primero que tienes que hacer es saber cuánto tiempo puedes mantener tu inversión sin tocarla. Si solamente puedes mantener tu inversión menos de 2 años, tu distribución en realidad debería de ser 100% en deuda. Pero si puedes mantener tu inversión de 2 a 7 años, puedes agregar algo de bienes raíces hasta un máximo de 20%. El resto en deuda. Y si ya puedes invertir más de 7 años, entonces puedes añadir acciones hasta un máximo de 80%, el resto en deuda o en bienes raíces. Pero estos números que te estoy dando son solamente una guía. Además del tiempo, también debes de considerar, número 1, para qué vas a ocupar tu inversión. Un objetivo muy importante como la educación de tus hijos requiere de mayores protecciones que un objetivo menos importante como las siguientes vacaciones. Si el objetivo es importante, entonces deberías de destinar más porcentaje a algo seguro como la deuda
que a las acciones. Y además de esto, también debes de considerar tu comodidad con el riesgo. Sobre todo al principio de tu camino como inversionista, si invertir en algo riesgoso como acciones empieza a quitarte el sueño, empieza a preocuparte un poco, independientemente del plazo, así sean 40 años, quizás tú deberías invertir con una inversión menos riesgosa, 100% en deuda, por ejemplo, y solamente poco a poco empezar a añadir riesgo, añadiendo un porcentaje en acciones o en bienes raíces. Pero justo, principalmente lo que tienes que considerar es este horizonte de inversión, que es el término rimbombante para cuánto tiempo puedes mantener tu inversión sin tocarla. Pero para que realmente puedas mantener tu inversión sin tocarla durante ese plazo, debes de tener un fondo de emergencias desde antes de realizar tu primera inversión. Un fondo de emergencias que cubra al menos 3 meses de tus gastos, para que si un gasto inesperado se presente, de verdad no tengas que tocar tu inversión durante todo el plazo que tú definiste. Afortunadamente, el mismo fondo de emergencias lo puedes invertir, pero tendría que ser en opciones súper seguras, es decir, 100% en deuda y de un gobierno, no de una persona. Pero además que sea realmente líquido para que si de pronto lo necesitas, lo puedas sacar sin ningún problema. Entonces nada de deuda a 10 o 20 años, ¿eh? Pero con esto ya tienes todas las bases cubiertas. Ya sabes cuáles son los 3 tipos de ingreso, los 4 tipos de inversión, los riesgos asociados y cómo estos riesgos los puedes manejar creando un plan que distribuya de diferentes formas lo que inviertes en deuda, en bienes raíces y en acciones. Ahora sí, es momento de hablar de cómo debes de invertir. Y la primera inversión que tú debes de considerar es el pago de tus deudas. Sí, de verdad, porque esta inversión es la que te puede generar la mayor cantidad de rendimiento posible con 0 riesgo. Esto no existe fuera del pago de tus deudas, es la inversión perfecta. Porque pagar tus deudas significa que dejas de pagar intereses que ya te están cobrando, que suelen ser bastante elevados. Tan solo fíjate en los intereses que te cobra una tarjeta de crédito, 40, 70% incluso anual. Ninguna inversión fidedigna te paga 70% anual. Pagar tus deudas sí. Y es esencialmente 0 riesgo porque de todos modos, de otra forma de no hacer esta inversión, ese dinero lo tendrías que desembolsar. Entonces, lista tus deudas, todas las deudas que tengas, y ve cuáles te cobran la mayor cantidad de intereses. Ordénalas de la mayor a la menor y empieza a pagar lo más rápido posible las deudas más caras y te vas moviendo a las más baratas conforme las vayas liquidando. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video detallando paso a paso cómo es que puedes pagar tus deudas para minimizar la cantidad de intereses que pagas y convertirlas precisamente en tu primera inversión, la inversión que mayores rendimientos te puede generar. Aunque hay que ser un poco honestos, esto no se sentiría tanto como inversión, entonces podrías considerar hacer a la par del pago de tus deudas la siguiente inversión, que es la inversión en deuda. Y listándolas de la de menor a mayor riesgo, tú podrías considerar los CETES que puedes encontrar desde cetesdirecto.com. Los vas a encontrar a 28 días, a 3, a 6, a 12 o hasta a 24 meses. Considera que conforme mayor sea el plazo, el riesgo es un poco mayor. Entonces deberías esperar un poco más de rendimiento. Pero también considera que a mayor plazo estás asegurando esa tasa durante un plazo adicional. En el caso de los CETES, que es ingreso por intereses, recuerda, por ser deuda, estos intereses se pagan hasta el final del plazo, dependiendo del plazo que tú hayas elegido, aunque recuerda que como siempre la tasa que te muestran en CETES Directo es anual. Eso quiere decir que si una inversión a un año dice 11%, pues un año después te van a pagar 11%. Pero si dice que es una inversión a 6 meses, 11%, pues te van a pagar la mitad de 11% porque solamente es la mitad del año. Si dice 3 meses y dice 11%, es un cuarto de 11% porque es un cuarto del año. Y así sucesivamente. La siguiente opción con un poco más de riesgo son los bonos, que también encuentras desde CETES Directo y los puedes encontrar a 3, a 5, a 10, a 20 o hasta 30 años. Precisamente porque el plazo es mayor, el riesgo es mayor, hay más espacio de tiempo para que algo malo suceda, pero siguen siendo bastante seguros porque los respalda México, el país, la economía de México. Solo que en este caso los intereses no se pagan hasta el final, sino de forma semestral, y ya al final del plazo te regresan la inversión original. Como siempre, la tasa es anual, entonces si te dice que paga 9% anual y los pagos son semestrales, entonces cada semestre te pagará por ahí de un 4.5% durante todo el plazo, sean 3 o sean 30 años. La siguiente opción, subiendo un poco de riesgo, son los pagarés bancarios, que te voy a dejar ahí abajo en la descripción una página de la Conducef donde puedes encontrar
cuánto te pagan los bancos en este momento, dependiendo del plazo al que quieres invertir. Pero de una vez te puedo advertir que casi ningún banco paga más que CETES. Y como los bancos son mayor riesgo que CETES, automáticamente deberías de descartarlos. ¿Por qué arriesgar más tu dinero para generar menos? Pero si de pronto te encuentras un banco que sí está generando más que CETES, podría ser una buena opción. Por ejemplo, en este momento sé que Ualá, que es un banco, está pagando 15% de rendimiento anual, que es bastante mayor que CETES, aunque sí tiene algunas limitantes. Te voy a dejar mi video al respecto también ahí abajo en la descripción para que lo abras en otra pestaña y lo veas cuando este termine. Subiendo el riesgo un poco más, después de los bancos podemos encontrar a las SOFIPOS, que son como las hermanas menores de los bancos y que también te permiten prestarles dinero por algunos plazos. Opciones que puedes considerar son, por ejemplo, Nu, que incluso te da una tarjeta de débito, opciones como Supertasas o Cubo Financiero, que suelen generar mayores rendimientos que CETES. Nota también que conforme mayor sea el plazo, suele ser mayor la tasa de interés, porque el riesgo es un poco mayor. Y finalmente, otra opción de deuda ya subiendo el riesgo bastante son los préstamos personales, pero de preferencia hacerlos a través de plataformas completamente reguladas como instituciones de financiamiento colectivo en México, como Dupla o como Yo Te Presto. Estas opciones te permiten prestarle dinero directamente a las personas que están buscando un préstamo, pero como es más riesgoso prestarle dinero a una persona, te pagan mucho mayores intereses. En este caso, de preferencia debes de considerar no poner todos tus huevos en una sola canasta, no prestarle todo tu dinero solamente a una persona, sino prestarle de poco a poco a muchísimas personas, tantas como sea posible, para que si una persona deja de pagar, no arriesgues todo tu dinero. Ahora, la siguiente opción de inversión son los bienes raíces. Y para invertir en bienes raíces lo puedes hacer a través de una casa de bolsa. Hay 30 y tantas casas de bolsa en México. La más popular es GBM Plus, que te permite crear una cuenta desde solamente 100 pesos. En una casa de bolsa puedes encontrar lo que son fibras, que precisamente es el instrumento que te mencionaba. Te permite invertir en bienes raíces desde 5 pesos, 20 pesos. Nada de que se requieren millones y millones. Estas fibras lo que hacen es juntar a muchas propiedades en un fideicomiso de inversión en bienes raíces, y tienen la obligación de repartir a los inversionistas 95% de las utilidades. Si es que hay utilidades, claro. Las fibras suelen invertir solamente en ciertos sectores, a lo mejor algunas en el sector hotelero, otras en el industrial, otras en el escolar. Si quieres saber cuáles son las fibras que existen en México, te voy a dejar un video también ahí abajo en la descripción sobre cada una de las fibras, los sectores en los que invierten y la cantidad de inmuebles que están administrando. Pero en realidad una mejor opción en México podría ser invertir a través de un fondo de fibras que junta a varias de estas fibras y te permiten comprarlas a todas de jalón. Este fondo se llama Fibra TC14, que lo puedes buscar tal cual desde GBM Plus, y te permitiría invertir en cientos y cientos de propiedades en México con solamente unos 30 pesos. Otra opción es el fondo VNQ, que similar a Fibra TC14 te permite invertir en varias fibras, pero en Estados Unidos. Entonces, desde México, con aproximadamente 1,500 pesos, tú podrías estar invirtiendo en miles de propiedades en Estados Unidos y empezar a generar esas rentas y eventualmente ganancias de capital. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción otro video, mi tutorial completo sobre cómo utilizar GBM Plus para comprar estas opciones que te mencioné y algunas otras que también te voy a mencionar en un momento. Porque justo el siguiente tipo de inversión que puedes hacer son las acciones. Y sí, puedes comprar las acciones de una empresa individual como Apple o Walmart o Tesla o Alsea o yo qué sé, pero eso es muy riesgoso. Es importante no poner todos tus huevos en una sola canasta. Y una de las formas más fáciles de evitar esto es otra vez con fondos de acciones. Así como hay fondos de fibras, hay fondos que juntan a muchas acciones en uno solo para que haga la diversificación bastante fácil. Por ejemplo, puedes buscar también en GBM Plus Naftrac, que junta a 35 empresas mexicanas. O podrías buscar IVV Peso, que junta a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos. O VOO, que hace lo mismo, juntar a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos, pero con mucho menores comisiones. O podrías buscar a VT, que junta a más de 9,000 empresas en todo el mundo.
para que solamente comprando uno de estos fondos tú estés invirtiendo de forma bastante diversificada. Algo muy importante que debes de considerar al momento de elegir estos ETFs no solamente es cuánto cuesta, de hecho cuánto cuesta no debería de tener ningún peso en tu decisión, sino más bien sus comisiones de administración. Idealmente quieres invertir en fondos que cobran menos de 0.1% de comisión anual. Si alguno te cobra más de 1%, ya es demasiadísimo y lo tienes que descartar. Pero justo estos ETFs que te mencioné te permitirían invertir de forma bastante diversificada en el mundo, en Estados Unidos o en México. Ya sería cuestión de que tú decidas, de nuevo, con lo que ya platicamos, qué porcentaje tú vas a invertir en acciones y de ese porcentaje cómo lo quieres dividir, si solamente en todo el mundo o una parte en México, una parte en Estados Unidos o algo por el estilo. Si quieres aprender más sobre cómo realizar tus inversiones, cómo crear tu plan, cómo pagar los impuestos que se deben de pagar sobre los ingresos que tú generes, pero también cómo planear tu retiro, cómo ahorrar en el corto, en el largo plazo, incluso las matemáticas básicas para administrar tu dinero o cómo generar nuevas fuentes de ingreso, mi curso de finanzas personales es la guía completa de lo que debieron de enseñarnos sobre finanzas en la escuela y te guía paso a paso en todo el camino que tú debes de recorrer para tener buenas finanzas. Y en este momento, porque es un nuevo año, tienes 50% de descuento utilizando el cupón 2024 en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Pero el chiste es que tú debes de utilizar alguna de estas opciones de deuda, de bienes raíces o de acciones que te acabo de contar, de nuevo, siguiendo los objetivos, como ya lo vimos durante este video, según los riesgos que tú puedes soportar y sobre todo según el tiempo que puedes mantener esa inversión sin tocarla. Cualquiera que sea tu plan, esos porcentajes que tú definiste que se van a deuda, a bienes raíces o a acciones, es importante que lo sigas mes con mes. Que, por ejemplo, si tú decidiste que 50% lo vas a destinar a deuda a través de bonos y 50% a acciones a través de VOO, pues que cada mes te asegures de que esos porcentajes se mantienen. Mi plantilla financiera que puedes encontrar desde mi tienda de plantillas financieras en eduardorosas.mx/tienda, que se llama Portfolify, que tengo aquí, te puede ayudar precisamente con eso. Lo que tienes que hacer es establecer acá abajo tu objetivo, por ejemplo justo eso, 50% en acciones de Estados Unidos con VOO y 50% aquí dice bonos, pero pues es la deuda que mencionábamos, existen los bonos en México. Lo único que tú tienes que hacer es escribir acá en la pestaña de mi portafolio que tú tienes VOO, por ejemplo, que es uno de los ETFs que te mencionaba, asignarle qué parte de tu portafolio es, en este caso es acciones de Estados Unidos. Luego ponerle bonos, por ejemplo. En este caso es parte de los bonos. Y del lado derecho ponerle cuántas acciones tienes de cada uno. Los bonos no son acciones, entonces no le pondrías nada. En la columna de valor actual, si son acciones, automáticamente se jala el valor de Internet. En el caso de los bonos tendrías que poner manualmente cuánto tienes. Por ejemplo, si yo tengo 2 acciones de VOO, aproximadamente valen 14,800 pesos en este momento. Y digamos que tengo 15,000 pesos en bonos. Entonces más o menos tengo 50-50. Ahora puedo regresar al dashboard. Aparece que tengo casi 30,000 pesos y puedo escribir que mi siguiente inversión va a ser de 1,000 pesos, por ejemplo. Acá abajo la plantilla me dice de cuánto debe de ser mi siguiente inversión para que yo pueda mantener los porcentajes del plan que yo definí. Dice que debería destinar 600 pesos a VOO y 400 pesos a bonos para seguir manteniendo el plan. No es necesario que todos los meses sea exactamente 50-50 o el plan que tú definiste, puede variar ligeramente, pero de preferencia que varíe lo menos posible. Pero, en fin, ahí lo tienes. Este fue un video bastante largo, pero tienes la guía completa de cómo invertir en 2024. Tienes las bases, tienes las opciones de cómo invertir y cómo crear tu plan para invertir exitosamente. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.